Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a este repaso que les prometí, más que nada de instrucciones para que puedan desarrollar dos de las actividades que ya están disponibles en el ABA, ¿cierto? Que ya las hemos visto en clase, pero lamentablemente con esta irregularidad un poco, digamos, de alguna de las clases o el poco tiempo que hemos tenido para poder desarrollarlas en base a la dinámica que han tenido las clases, ¿cierto? Les prometía que les iba a mandar este video, ¿ya? Es importante, chicos, que tengan en consideración que las dos actividades que deberían estar realizadas durante la próxima semana, es decir, para la sección 6 esto debería quedar listo el sábado, ¿cierto? Y para la sección 5 debería estar listo y completamente terminado el día viernes, ya donde tenemos todas las clases asociadas al curso. La primera, ¿cierto? Es la guía de ejercicios número 1, que tiene que ver con justamente, ¿cierto?, identificar la cantidad de agua caliente sanitaria que se requeriría en diversas situaciones, ¿ya? ¿Cómo se debería enfrentar esta guía? En primer lugar, es importante que ustedes tengan la debida certeza, ¿cierto? Y la convicción de que tenemos dos situaciones distintas. La primera pasa por aquellas viviendas que existen, ¿cierto? Aquellas viviendas en que yo puedo acercarme a ellas y donde yo puedo entrevistar a los usuarios, donde yo puedo determinar, ¿cierto?, de una manera un poco más precisa, ¿cierto?, el consumo de agua caliente sanitaria, ¿cierto? Y están aquellas viviendas nuevas, ¿cierto? Aquellas viviendas que no existen, aquellas viviendas que están recién construyéndose, y es por eso, ¿cierto?, que para esas viviendas es necesario que tengamos algún tipo de referencia bibliográfica para poder, ¿cierto?, determinar la cantidad de agua caliente sanitaria, ¿ya? Es por eso, ¿cierto?, que las principales indicaciones que les voy a dejar para el desarrollo de esta guía es que consideren lo siguiente, ¿cierto? Para viviendas que no existen, ¿cierto? Es decir, para viviendas que aún no están construidas, es decir, viviendas que no sabemos cuánta gente, ¿cierto?, va a habitar esas viviendas y por ende es imposible un poco saber cuánta agua caliente van a consumir, les recomiendo que se vayan al Decreto Supremo 331, ¿cierto?, el reglamento de la franquicia tributaria para la instalación de sistemas solares térmicos, y si ustedes bajan, ¿cierto?, bajan a la página, yo se las voy a en todo caso igual a adjuntar en el ABA, ¿ya? Si ustedes bajan acá a la página del PDF, ¿esto qué página es? Bueno, pero es básicamente el título segundo, ¿cierto? En el PDF es la página 15, ¿ya? Ahí se va a indicar, ¿cierto?, que las viviendas unifamiliares van a tener un consumo estimado en 40 litros por persona por día, ¿cierto? Y las viviendas multifamiliares en 30 litros por persona por día. Ahora, ¿cómo sabemos cuántas personas pueden vivir dentro de una vivienda? Y es precisamente que este reglamento, este decreto supremo, ¿cierto?, nos entrega algunos lineamientos respecto a cómo poder hacer la estimación respecto del número de dormitorios. Es decir, por ejemplo, si una casa tiene 3 dormitorios, ¿cierto?, una vivienda, por ejemplo, multifamiliar, tiene 3 dormitorios, ¿ya? Yo puedo asumir que van a vivir 4 personas, ¿ok? Y en una vivienda multifamiliar son 30 litros al día por persona, por lo tanto, asumimos que son 120 litros de agua caliente sanitaria. Tal y como lo comenzamos en clase, la verdad es que es una aproximación bastante mala, porque sabemos que si una ducha tuviera un caudal entre los 7 y los 10 litros por minuto más o menos, ¿cierto?, significaría que más o menos estaríamos hablando, ¿cierto?, de que 120 litros son 12 minutos o 15 minutos más o menos de una ducha, y sabemos que 4 personas no se bañan durante 15 minutos, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras es una pequeña aproximación, así que úsenla por favor para el desarrollo de la guía. ¿Qué es lo que hacemos en edificios? En edificios les recuerdo, en edificios que vienen con sistemas solares térmicos incorporados, ¿ya? Ahí les recuerdo que hay un diseño, ¿cierto?, de abastecimiento de agua caliente. Por ende, usted no debería necesariamente, digamos, hacer, digamos, el cálculo asociado a cuántas personas viven en este edificio, porque ya hay una parte sanitaria, ¿cierto?, que se encargó de diseñar la caldera necesaria, de diseñar la cantidad de tanques de acumulación, por ejemplo, para surtir el agua caliente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ok, eso para viviendas entonces que no existen. Y para viviendas existentes, plantas productivas, imagínense que usted lo llaman, por ejemplo, ¿cierto?, de una planta productiva, ¿cierto?, que atiende a tantas personas, etcétera. Usted va, ¿cierto? Y obviamente sería bueno ¿cierto?, hacer una entrevista de cuáles son justamente el tipo de consumidor de agua que se tiene, ¿ya? Identificar más o menos cuánto es el tiempo de ducha. Usted sabe también que en una planta productiva podríamos acotar o podríamos, por ejemplo, limitar el uso de agua caliente sanitaria para los trabajadores que se bañan. Entonces, esa es un poco la idea, ¿ya? La idea es que ustedes más o menos, ¿cierto?, puedan asumir un caudal. Partamos, por ejemplo, de 10 litros por minuto, es decir, si yo abro una ducha, ¿cierto?, durante 10 minutos, o sea, durante un minuto, lo que voy a tener, ¿cierto?, es que salen 10 litros de agua,
¿Ok? Vamos entonces a usar esa aproximación. Considerando que una ducha tiene un caudal, ¿cierto?, de 10 litros por minuto, ¿cuánta agua usted necesitaría? Por ejemplo, si un trabajador se baña 5 minutos y la ducha tiene un caudal de 10 litros por minuto, sabemos entonces que son 50 litros los que utilizaría ese trabajador. ¿Ok? ¿Sí? Bien, eso respecto a la primera guía. Después viene la guía de taller número 1, ¿cierto?, que es levantamiento de requerimientos técnicos para la instalación. Esta guía de taller es una guía que es bastante completa porque va a tener bastante información respecto de, ¿cierto?, de los sistemas o los componentes de un sistema solar térmico. Ustedes se van a fijar, por ejemplo, en las primeras clases hablamos de sistemas por termosifón, sistemas por circulación forzada, hablamos de circuitos abiertos, circuitos cerrados, ¿cierto? Y aquí van a poder complementar todo lo que estamos viendo durante las clases, ¿cierto? El intercambiador de calor, etcétera, 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 vaso de expansión, ¿cierto?, el circuito hidráulico, bombas, electrocirculadores, tuberías, como bien lo dije, válvulas y otros componentes. Ahora, el objetivo de esta guía, yo le pido por favor que usted la lea en forma completa. Lo que queremos hacer acá es diseñar una pauta de evaluación para poder, ¿cierto?, ir a inspeccionar una casa o una instalación, digamos, que requiera, ¿cierto?, el uso de energía solar térmica. Entonces aquí yo lo que quiero es que usted se mentalice, digamos, y se ponga en el rol de un técnico en energías renovables, el cual tiene que ir, ¿cierto?, a catastrar, a inspeccionar una casa. O que usted, por ejemplo, llega a una empresa nueva, o usted está formando su propia empresa, ¿cierto?, y necesita, ¿cierto?, una pauta, necesita una ficha para poder llenar y para poder levantar todos los datos importantes de la instalación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y para que lo tengan como ejemplo, a ver, cuando uno lleva el auto al taller, por ejemplo, cuando uno lleva, por ejemplo, una pieza al servicio técnico, se han dado cuenta que le llenan una ficha y en esa ficha se levanta la información del modelo, se levanta, por ejemplo, cuáles son los detalles que tiene, cuáles son los accesorios o los componentes, digamos, que vienen incorporados, o cuando usted llevó, por ejemplo, la aspiradora, usted la llevó con la manguera, usted la llevó con el tubo, usted la llevó con los accesorios de limpieza, usted la llevó con, ¿ya? O, por ejemplo, cuando llega el auto. Si el auto viene uno con rueda de repuesto, si el auto viene, por ejemplo, con algún tipo de desperfecto, o bien, digamos, de rayón, etcétera, 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 bolladura, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo primero es que usted trate de conceptualizar el instrumento que posteriormente servirá para evaluar las condiciones de una instalación. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que usted debería, al menos, ¿cierto?, identificar cuáles son aquellas condiciones, ¿cierto?, aquellas situaciones, o bien en términos físicos, ¿cierto?, qué es lo que usted debería observar en una vivienda, ¿cierto?, para poder realizar, ¿cierto?, una propuesta técnico-económica respecto a una cotización respecto a un sistema solar térmico. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el espacio en la cocina, si estamos trabajando con un sistema descentralizado, usted va a tener que instalar un sistema, un colector, un estanque de acumulación en la cocina. ¿Tiene el espacio en la cocina? Por ejemplo, el ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo de inclinación tiene el techo de la vivienda? ¿Cierto? ¿Tengo superficie disponible para instalar cuántos colectores solares, por ejemplo? ¿Cómo voy a hacer la pasada, ¿cierto?, de las cañerías que van del circuito primario desde el colector solar hasta el estanque de acumulación? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ¿cierto?, con el acceso al agua de red, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las fotos? ¿Qué es lo que pasa con no sé, o sea, todo lo que usted debería verificar y cuidar y levantar al momento de poder desarrollar un proyecto solar térmico? Lo más probable es que la ficha que usted haga o los aspectos que usted levante en esta actividad no sean, obviamente, todos los que necesitemos, ¿ya? Pero lo importante es que usted haga ese ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué le recomiendo? Hágase usted la idea de que está en su casa, ¿cierto? Y usted tiene que instalar un sistema solar térmico en su casa. Ya, si usted no tiene casa, bueno, en su departamento, trate ahí, digamos, de echar a volar un poco la imaginación. ¿Ok? Entonces, ya, o sea, yo como técnico de energías renovables, ¿qué hago? Le tomo los datos al cliente, perfecto. Sé, por ejemplo, o pregunto el número, por ejemplo, de personas que habitan en esa casa. Puedo preguntar, por ejemplo, cuánto es el promedio del tiempo en que esa vivienda, o sea, esas personas se duchan, ¿cierto? Puedo levantar información respecto a la orientación de la casa, a la inclinación del techo, al espacio disponible, ¿cierto? Etcétera. En el caso, por ejemplo, de que tenga acceso a energía eléctrica cerca de donde voy a instalar la bomba de circulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, usted lo que tiene que entregar es una pauta, ¿cierto? Lo que tiene que entregar es una ficha, ¿cierto? Acá, esto obviamente no estamos haciendo una memoria técnica, ¿cierto? Pero sí es importante, por ejemplo, que usted marque, a ver, el edificio es nuevo, existente, ¿cierto?
cuánta es la temperatura, por ejemplo, de consumo de agua fría, cuánta es el consumo de agua fría, ¿ya? O sea, la idea es que usted pueda llegar a la oficina, una vez que haga esa visita o se inspecciona terreno, llega a la oficina, ¿cierto? Y le entrega esa documentación a la persona que va a encargarse de hacer la cotización, la propuesta técnica económica, ¿ya? Bueno, si es usted también, pues, o sea, la idea es que usted sea capaz de ir una sola vez a terreno y con esa información poder preparar una cotización para el cliente, ¿ya? Por ende, tiene que cuidar todos los aspectos que necesita, ¿cierto? Para poder preparar un proyecto solar térmico en su casa, ¿sí? Es decir, cuánto va a ser, por ejemplo, el largo del circuito primario, ¿cierto? La extensión, cuánto va a ser, por ejemplo, el circuito secundario, dónde o en qué lugar va a poner, por ejemplo, el estanque de acumulación. Tengo el espacio suficiente, por ejemplo, para poder anclar el estanque de acumulación. Me cabe en la sala de caldera o en la zona donde la vivienda, digamos, tiene el calefón, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el trazado de cañería? ¿Voy a necesitar romper muro? ¿No voy a necesitar romper muro? ¿Cierto? Debería usted también complementar con un registro fotográfico completo. Entonces, en su pauta o en su ficha de evaluación debería también dejar espacio para poder poner estas fotografías de los aspectos más importantes que usted levante en terreno. ¿Ok? Bien. Luego, lo que le pido, ¿cierto?, es que usted, una vez que identifique cuáles son estos aspectos, ¿cierto?, los valide y haga, ¿cierto?, justamente el uso de esa pauta que usted diseñó, ¿cierto?, en su casa, ¿sí? Es decir, yo tendría que haber identificado cuál es la distancia, por ejemplo, de cañerías necesarias para la ida y el retorno del circuito primario. Ok, ya, ¿y en mi casa cuánto sería? 10 metros, 20 metros, 15 metros, y que vaya llenándola para ver si efectivamente es posible levantar la información que usted conceptualizó que era necesaria, ¿cierto? Si es posible levantarla en terreno, ¿ya? Y lo que le voy a pedir, ¿cierto?, finalmente es que usted trate de acercarse, ¿cierto?, a una... al diseño de esta guía. Yo sé que muchas veces no le pegamos mucho el tema gráfico, ¿cierto? Pero le voy a pedir que usted trate en archivo Excel, ¿cierto?, de ir anotando todas estas cosas y dejar una pauta que yo pueda imprimir, por ejemplo, y llevármela al terreno. O que yo pueda cargarla, por ejemplo, en mi teléfono, pueda cargarla en una tablet, en un computador, ¿cierto? Y irla llenando en terreno y que automáticamente se me actualice, por ejemplo, en línea, ¿ok? Entonces, eso es lo que les voy a pedir. Primero, diseñamos cuáles van a ser los aspectos necesarios que tengo que levantar en una visita a terreno en una casa. Después voy a validar. ¿Y cómo voy a validar? Principalmente a través de la aplicación de esos criterios, ¿cierto?, en mi casa. Y finalmente voy a diagramar, es decir, voy a dejar bonita, voy a preparar un formato, ¿cierto?, de este estilo. Les voy a mostrar, por ejemplo, ¿cierto?, básicamente por ejemplo, una ficha de inspección auto, ¿ya? Que es la ficha que, por ejemplo, nos entregan cuando llevamos el auto a taller. Entonces, si usted se fija, mira, acá hay un ejemplo re claro. Entonces, usted llena, por ejemplo, los datos del vehículo, ¿cierto? Y en estos monitos va poniendo cuáles son los abollones que tiene el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Acá va poniendo, oiga, el auto de quién es, cuál es la dirección del cliente, cuál es la orientación, por ejemplo, del techo del cliente, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda claro, mis queridos amigos, ya lo importante es que estas dos actividades estén listas para revisión, ¿cierto?, de aquí para la sección 6, ¿cierto?, el próximo sábado, y para la sección 5, que tiene todas las clases el jueves, el viernes, para ese día, ¿ya? Así que eso, les voy a dejar entonces subido este video a mi canal de YouTube, y también voy a entregarles estas guías. Les voy a entregar la guía de ejercicio número 1, que igual está en el lado, ustedes la pueden descargar. La guía de taller, ¿cierto?, número 1. Aprovechen estos días que van a tener, ¿cierto?, para poder también estudiar, repasar y adelantarse a lo que vamos a ver en las próximas clases. Y finalmente les voy a adjuntar el Decreto Supremo 331, donde van a poder incorporar, donde van a poder encontrar, ¿cierto?, la documentación necesaria para hacer el cálculo de cuánta es el agua caliente que existe en viviendas que actualmente no están construidas. ¿Ok? Así que sin más, mis estimados amigos, me despido y les deseo mucho ánimo para que completen esta actividad que es súper importante para su formación durante este semestre. Un abrazo. Chau, chau.